Vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que estás en el reino de los cielos, venimos delante de ti en este día, tu pueblo aquí reunido, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que para siempre es tu misericordia. Y te damos las gracias por el privilegio de estar adorándote en este día. Te damos las gracias, Señor, de que no estamos en ningún otro lado, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Te damos las gracias, Señor, de que podemos ahora venir a estudiar tu palabra usando la confesión de fe, Señor. Queremos darte las gracias por esos hombres que en el pasado han dejado este legado histórico para las generaciones futuras como somos nosotros, para que podamos aprender más de ti, más de tu palabra, de cosas que para nuestro entendimiento normal hubiese sido muy difícil poder explicarlas, Señor. Gracias, Padre, porque tu providencia, tu soberanía ha estado a favor de tu pueblo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y ahora pedimos que tú seas con nosotros, Señor, en este tema tan difícil, tan complicado, pero que nos ayudes a entender que tu revelación, la palabra de Dios, es inspirada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin errores, y que debemos someter nuestras mentes y nuestros corazones a tu revelación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El capítulo 3 de la Confesión de Fe de Londres está dividido en 7 párrafos. Yo lo voy a leer, los 7, y hoy nos vamos a concentrar solamente en el párrafo 1. No quiero correr con este capítulo. Me dieron, creo que 3 días, ¿verdad? Yo voy a hablar con los líderes para a ver si me da un día más. Porque es algo, hermano, que realmente requiere de tiempo para que podamos digerirlo bien. El párrafo 1 de la Confesión de Fe de Londres dice así. Pongan atención, hermanos. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. En todo esto se manifiesta la sabiduría divina, al igual que su poder y fidelidad para efectuar aquello que se ha propuesto. El párrafo 2. Aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de condición o contingencia que se puede suponer, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como porvenir o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Párrafo 3. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio del Señor Jesucristo para la alabanza y gloria de su gracia. A los demás, Él ha dejado para que sean condenados en sus pecados para la alabanza de su gloriosa justicia. Párrafo 4. Estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Párrafo 5. A aquellos que Dios ha predestinado
para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna. Mas esto por su libre gracia y puro amor, sin cualquier otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a ello. Párrafo 6. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo y en debido tiempo eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Y el último párrafo, hermano, el 7, dice: la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, persuadidos de su vocación eficaz, se aseguren de su elección eterna y, atendiendo a la voluntad revelada en la palabra de Dios, cedan la obediencia a ella. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y también de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Y hoy vamos a ver, hermanos, vamos a estar inmersos en el párrafo 1. Cualquiera pudiera preguntarse, ¿y qué es el decreto de Dios? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el decreto de Dios? ¿Qué entendemos por el decreto de Dios? Bueno, pudiéramos usar el Catecismo de Westminster menor, lo define de esta manera: su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Y el párrafo 1 de la confesión, aparte de incluir esta definición, dice Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Pero agrega, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Hermano, quiero aclararle algo y téngalo en mente. Nosotros estamos trabajando, fíjense, dentro de la Escritura no hay conflicto con la enseñanza de la soberanía de Dios y la libertad del hombre, y con la enseñanza bíblica de que Dios no tiene ninguna comunión del pecado. En la Biblia no hay esos conflictos. Los conflictos están fuera de la Biblia, entre nosotros los seres humanos. Cuando surge hombre como Arminio, Pelagio, que no creían en la soberanía de Dios como lo presenta la Escritura, es un conflicto entre nosotros los hombres. Nosotros que creemos en la soberanía de Dios, rechazamos la enseñanza de ellos. Y yo voy a dejar para el final la oposición que hay a la enseñanza bíblica del decreto de Dios. Porque no quiero que si alguien aquí no está claro con el asunto, que se me vaya a confundir y a ser influenciado por esas teorías de un Pelagio, Arminio, sin estar claro con lo que enseña la Escritura. Eso yo lo voy a dejar para el final. ¿Ok? Así que, hermanos, el párrafo 1 de la confesión nos habla, el capítulo 3 nos habla del decreto de Dios. Quiero darle un detalle con relación al decreto de Dios. El decreto de Dios es uno.
Aunque con frecuencia usamos el plural para hablar de los decretos de Dios, sin embargo, en su propia naturaleza, el decreto divino es un acto singular de Dios. No hay pues una serie de decretos de Dios, sino simplemente un plan que abarca todo lo que sucede. Nuestra comprensión finita, sin embargo, nos constriñe a hacer distinciones. Y esto es lo que explica el hecho de que con frecuencia hablemos en plural de los decretos de Dios. Esta manera de hablar es perfectamente legítima. Hablar en plural de los decretos de Dios. Siempre que no perdamos de vista la unidad del decreto divino y la inseparable conexión de los varios decretos como los concebimos. Otra cosa, hermano, que tenemos que tener en cuenta. Nosotros somos seres creados finitos, limitados mentalmente. Y Dios es un ser eterno, infinito. Nosotros estamos tratando aquí de encajar algo que nuestras mentes están limitadas. Por lo tanto, tenemos que someternos a la revelación bíblica. Tengamos en mente, lo que ha traído a mucha gente a estar alineado con el arminianismo, con Pelagio, etc., ha sido el hecho de que no aceptan la revelación bíblica y quieren saber más que Dios. Y en su inteligencia, entre comillas, quieren ir más allá de lo que la Biblia revela. Y ahí caen en las herejías. Unas notas generales sobre este capítulo que les voy a dar de un comentario de un hombre del pasado. Como ideas generales, estas secciones contienen las proposiciones siguientes, las secciones 1 y 2. Dios desde la eternidad, oigan hermanos, Dios desde la eternidad tiene un plan inmutable, no cambia con respecto a su creación. Todo esto vamos a verlo en la Escritura, porque todo esto que estamos diciendo aquí es la Escritura que lo enseña. Un paréntesis, hermano. Miren, hermanos, nosotros aquí no estamos inventando nada. Ni las iglesias que han estado enseñando la confesión han inventado nada. La hemos abrazado. Y estamos enseñando lo que hombres del pasado les llevó tiempo sacar de las Escrituras. Nosotros no estamos inventando nada. Y lo que vamos a presentar es la evidencia bíblica de todo esto que estamos diciendo. Dios desde la eternidad, repito, enseña en estos párrafos, el 1 y el 2, tiene un plan inmutable con respecto a su creación. Este plan comprende y determina todas las cosas y todos los hechos de cualquier género que sean. Tercero, este propósito que todo lo abarca no es condicional, ni en su totalidad, ni en alguno de sus elementos constitutivos. ¿Por qué? Porque es Dios. A Dios nadie le pone condiciones. Dios es autosuficiente, soberano, todopoderoso. De ninguna manera descansa este propósito de Dios, el decreto de Dios, en la previsión de hechos no abarcados en él o determinados por su objeto. Es un propósito absolutamente soberano que depende solo del sabio y santo consejo de su voluntad. Cuarto, este propósito será eficaz con toda certeza sobre todos los objetos comprendidos dentro de él. La quinta nota que quiero agregar es que en todas las cosas está de acuerdo con la sabia, misericordiosa y santa naturaleza de Dios. Y el último punto que quiero mencionar aquí de general sobre estos dos párrafos es que bajo cualquier punto de vista que se le considere, está de acuerdo el decreto de Dios con la naturaleza y modo de obrar de las diversas criaturas comprendidas bajo él.
Entonces, hermano, este párrafo de la confesión, esta sección de la confesión del capítulo 3, lo podemos dividir, como lo divide el pastor Sam Waldron en su comentario a la Confesión de Fe de Londres, en dos encabezados generales que salen evidentes cuando leemos la confesión. El primer encabezado general es que el decreto general de todos los acontecimientos, de eso que se nos habla en el párrafo 1 y 2, el decreto general de todos los acontecimientos, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. De eso nos habla la confesión. Aquí dice, le leo el párrafo 1 y 2 de nuevo. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Todo. La segunda parte general del capítulo 3 de la confesión nos habla del párrafo 3 al 7 del decreto específico de la predestinación. Entonces este capítulo 3 está dividido en dos partes generales. Párrafo 1 y 2 del decreto general de todos los acontecimientos. Y párrafo del 3 al 7, el decreto específico de la predestinación. Va de lo general a lo particular. Y hoy vamos a ver, nos vamos a quedar en el párrafo 1. Que dice, repito, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Lo primero que encontramos aquí es su universalidad. Su universalidad. El decreto de Dios es universal, hermanos. Nada quedó fuera del decreto de Dios. Hay personas que piensan, no, hay cosas que no están dentro del decreto de Dios. Dios lo abandonó, creó la tierra y ella va sin rumbo. Y cuando Él interviene, ¿qué sucede algo? Eso no es lo que enseña la Escritura. El decreto de Dios es universal, lo incluye todo. La doctrina de la universalidad está claramente afirmada en la Escritura. Dios ordenó todo lo que ocurre. Y para demostrar esto, hermano, vamos a ir a la Escritura. Hay dos líneas de argumentación para probar esto. Primero, la Biblia lo enseña. Quiero que vayan conmigo a Isaías, capítulo 46. Isaías 46, 9 al 11. La doctrina de la universalidad del decreto de Dios está claramente afirmada en la Escritura. Isaías 46, 9 al 11. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito, mi decreto, será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado ciertamente, haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué nos dice la Escritura aquí? Que el propósito de Dios, ¿qué? Se cumple, es universal, lo incluye todo, hermanos. Daniel 4, 34 al 35, si quieren lo anotan, si se pueden mover rápido en la Biblia, lo buscan. Daniel, capítulo 4,
34, 35. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué has hecho? Hermano, ¿qué pasó con Nabucodonosor que llegó a esta conclusión? A ver quién se acuerda. ¿Quién me dice? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué había pasado con él? ¿Y quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Lo puso a comer hierba como un animal. ¿Para qué? Para que aprendiera que lo que él está diciendo aquí en esta declaración. Así, hermano, tiene que hacer Dios con muchos de nosotros, como estábamos antes sin Dios y sin esperanza en el mundo. No nos puso a comer hierba como animal, pero nos manejó de otra manera. Hay personas que vienen fácil al Evangelio y hay otros que necesitamos que la mano de Dios nos lleve hasta el lodo, hasta el fondo, para hacernos despertar. Y así le pasó a Nabucodonosor. Reconoció aquí que Dios es soberano. Reconoció aquí que Dios ha decretado todas las cosas y que nada escapa a su control. Hermano, me sorprendió que no se acordaban de lo que había pasado con Nabucodonosor. ¿Qué pasó? ¿Perdón? Sí. No tengan miedo, hermano. De verdad que, miren, esto, no tengan, inclusive, miren, aquí van a levantar preguntas y quiero que sean sinceros haciéndolas, Sean sinceros haciéndolas. Aquí se van a levantar muchas preguntas con este tema. No tengan miedo de nada, que aquí nosotros antes estábamos muy lejos en IBCJ de conocer estas cosas. Cuando nos llegó la luz a través de hombres que Dios usó, lo abrazamos y fue como que nos dieron miel con estas verdades que uno la veía y no la veía como realmente, como nos los presenta la Confesión de Fe. Entonces, hermanos, Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cómo podemos confiar nosotros, los que amamos a Dios, que todo lo que sucede va a cooperar para nuestro bien? Porque Dios es soberano y Dios ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo. El texto que presentan ahora es interesante porque establece un propósito. Dios tiene un propósito con el universo, que ahora usted está haciendo en su momento, y Él lo va a cumplir. Y es por ese propósito y por el que Dios gobierna todas las cosas de acuerdo a ese propósito y a su voluntad, que todo lo que nos va a suceder va a ser para nuestro bien. Y miren, hermanos, y dentro del propósito de Dios hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender. Hasta ahora no han sucedido y no lo entendemos. Y seguirán pasando y no lo entenderemos. Pero aferremos nuestra conciencia a la verdad bíblica de que Él es soberano y Él está en control. Como dice este versículo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, a su decreto para nuestras vidas. Que eso está determinado desde antes de la fundación del mundo, hermano. Romanos 11:36. Pueden ir conmigo ahí. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él
son todas las cosas, todas. A Él sea la gloria para siempre, amén. Dice aquí el escritor inspirado, porque de Él y para Él son que todas las cosas, hermano, todas. Efesios capítulo 1, vayan conmigo ahí. Efesios capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. 1:11, Efesios 1:11. ¿Quién lo lee, por favor? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, está clarísimo. La universalidad del decreto de Dios es enseñado en la Escritura. ¿Alguien tiene alguna duda? O sea, el decreto de Dios universal lo abarca todo. Abarca nuestra salvación. Abarca lo bueno y lo malo. Eso lo vamos a ver más adelante. Abarca todo. El decreto de Dios abarca la creación de Satanás. Sí. Antes de irnos de esta parte, como hablamos de Nabucodonosor, yo terminé de leer ahí en el versículo 36. Y no solo Dios lo humilló, lo llevó hasta reconocer la gloria de Dios, sino que Él es más completo todavía. Dios nos asombra cada día. Junto con el hacer de ver la gloria de Dios, dice que en el mismo tiempo continúa diciendo, me fue devuelta la razón y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, después que Él reconoció y se humilló. Y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderos y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Es maravilloso eso. Miren, escuchar de un pagano que haga una declaración así, hermanos, es porque la obra de Dios en su corazón, Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo la situación de Nabucodonosor. No fue que Dios vio que él iba a hacer no. Él lo había decretado ya. Y en el tiempo vino a ser una realidad. ¿Quién levantó la? ¿Perdón? Él fue muy cruel, hasta el punto que le sacó con sus propias manos los ojos a su mujer. Entonces, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Tienen duda de que el decreto de Dios es universal y lo abarca todo? Déjenme decirle algo, No todo el mundo cree esto, Y le voy a adelantar algo. La mayoría de las iglesias evangélicas no tienen confesión de fe. Y la gran mayoría son arminianas. Creen que el hombre interviene en su salvación. La gran mayoría, lamentablemente. Nosotros y BCJ, antes de saber estas cosas, éramos una mezcla, se lo digo honestamente. Había medio arminiano, no, y éramos arminianos sin saber que el arminio había existido. Sencillamente creíamos lo que el tipo había enseñado y la doctrina que había sacado a la luz. Pero hermanos, el saber esto, que no nos llene a nosotros de un corazón de superioridad ni nada por el estilo. Si nosotros como iglesia y BCJ llegamos a conocer estas cosas, fue por hombres que lo conocían y eran humildes y se acercaron a nosotros en amor a enseñarnos estas verdades que nosotros ni idea teníamos. Y es la misma actitud que debemos de tener nosotros hacia otras iglesias, otros líderes que no conozcan estas cosas.
Nosotros vivimos lo que era la bondad de esos hombres de Dios y la misericordia de ellos cuando nos trajeron a la luz estas cosas. La Biblia declara también la verdad de la universalidad mediante detalles específicos. Detalles, hermanos, que nos van a chocar, pero están en la Escritura. Y la confesión de fe nos los trae. Y es seguro, claro, que uno lo ha visto y uno ha estudiado su Biblia, uno le pasa por arriba, pero no lo enfoca con la magnitud de que realmente, wow, sí, esto es parte del decreto de Dios. La Biblia, en primer lugar, declara, hermano, que los eventos buenos y los eventos que llamamos malos son controlados por Dios. ¿Cómo? Vamos a la Biblia. Isaías, vayan conmigo. Isaías 45. Isaías 45. 5 al 7. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Las Américas dice en el versículo 7, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Y entonces, hermanos, cuando veamos un terremoto, pase lo que haya pasado, está dentro del decreto de Dios, hermano. Dios lo decretó. Cuando veamos guerras, cuando veamos un Hitler, hermano, está dentro del decreto de Dios. No lo entendemos. Vamos a ver más adelante. No lo entendemos, pero eso es lo que revela la Escritura. Dice aquí Isaías, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. Y vamos a Amós. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Versículo 6. ¿Alguien que lo lee en voz alta? El profeta Amós. Uh-huh. Hermanos, ¿escucharon? Lo voy a leer de nuevo de las Américas también. Amós 3:6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Y yo la Reina Valera. Sí. 3:6, ¿verdad? Sí. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Job, hermanos. Vamos a Job. Quiero que vayan conmigo a Job. Job capítulo 1. ¿Qué pasó con Job? Rápidamente, alguien que me haga un resumen rápido. ¿Qué pasaba con Job? ¿Qué pasó con Job en el capítulo 1? Sí. Te salvaste porque mira, si tú tuvieras televisión, te caen arriba la... Dice Hugo. Está muy buena, está muy buena. Sí, sí.
Esta noche te mandan a acostarte a la sala. Mire, hermanos, Job 1, 20, 21. Alguien que lo lea, por favor. Entonces Job se levantó y rasgó su mano y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por general la gente dice Jehová dio, el diablo quitó. Bueno, a la verdad que es verdad. A Job fue el diablo. Porque lo vemos ahí. La Biblia presenta que el diablo está detrás de bastidores en los cielos tratando de destruir a Job. Y Dios se lo permitió. Eso estaba dentro del decreto de Dios, hermanos. Entendamos eso. Dios, óigame, vamos a verlo más adelante. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios es santo. Pero la Biblia presenta que dentro de su decreto, Él le permitió a Satanás zarandear a Job como lo hizo. Pero Job, ¿cómo lo interpreta? De propósito no. Pero él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre y lo alaba a Dios. Hermanos, miren, es importante entender estas cosas y aprender a estudiar la Biblia tal cual la revelación se presenta. Y no dejar que nuestras mentes ni voces que uno vaya a escuchar por afuera nos confundan de cómo debemos nosotros interpretar la Escritura. La Biblia presenta las dos cosas aquí en el libro de Job. Satanás es que está tratando de destruir a Job. Y está hablando con Dios para... ¿Y tú sabes por qué? Pues, pero como tú tratas a Job, ¿y quién no te seguiría a ti? Ahí está la historia, léanla. Como tratando de incitar a Dios. Pero hermano, Dios lo permitió a Satanás. Pero ¿cómo lo interpretó Job? Lo interpretó que era Dios. Y realmente era Dios. Dios se lo permitió a Satanás. Pero vuelvo y repito, hermano, lo vamos a ver más adelante con detalle porque la Biblia lo presenta claro. Dios no tiene nada que ver con el pecado, ni con la maldad de los hombres. Le adelanto. Nosotros somos seres libres, caídos, libres, esclavizados al pecado después de la caída, ¿ok? Y conforme a eso actuamos con libertad. Cuando yo peco lo hago porque me da, empezando la expresión, mi gana. Recuerdo un hermano una vez que me dice, oye, que me pasó esto con una muchacha, el diablo, tú sabes. Hermano, bueno, está bien el diablo. Pero también fuiste tú. Y cuando lo hago yo, soy yo. No puedo estar culpando. ¿Me explico? Vamos a ver eso más adelante. Pero volviendo al punto aquí. Los actos que nosotros llamamos los buenos y los malos, Dios están dentro del decreto de Dios. Gallego. Alguien lo tiene abierto aquí, pues yo tengo nada más la cita. Antes del 21. El 20 sí dice. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se resolvió aquí, postrándose en tierra, adoró. ¿Pero qué dice que dice el qué? El mismo dice, recibiremos solamente lo bueno de Dios. Bueno, sí. Es más adelante que está, sí. Ajá, sí, Ricardo. Y eso mismo yo pienso que es lo que pasa cuando, por ejemplo, nosotros vemos pasajes tan difíciles como que Dios endureció el corazón de Faraón. Lo vamos a ver más adelante eso. Y fíjate que es como la Biblia nos está diciendo, ni aún el corazón de Faraón está fuera de la mano de Dios. O sea, ni aún esas cosas que uno ve que es obviamente un hombre que está haciendo daño al pueblo de Dios. No, el Faraón estaba haciéndole daño al pueblo de Dios, haciendo la voluntad de Dios. O sea, ningún ser humano está fuera de la voluntad de Dios. Así es. Bueno, precisamente, también dentro del decreto de Dios que vamos a verlo ahora, incluye los actos pecaminosos de los hombres. Está dentro del decreto de Dios. Los actos pecaminosos de los hombres. Génesis 50:20.
la famosa historia de José, la declaración de José. Un hombre fíjense, José no tenía la confesión de fe de Londres, ¿ok? Y José tenía un entendimiento de lo que era el decreto de Dios y la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Impresionante. ¿Y cómo le llegó eso a él? No tenía la confesión de fe. Génesis 50:20 leo. Vosotros pensasteis, eso es José hablando, a sus hermanos, después de todo lo que le hicieron, después de todo lo que le hicieron. Mire, hubiera sido yo tuviera que estar orando para no arrancarle la cabeza con todo lo que esos hermanos le hicieron. Dice él, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces, ¿qué está diciendo José aquí? Mi hermano, ustedes pensaron hacerme mal y estaba dentro del decreto de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dentro del decreto de Dios estaba encaminar todo eso para bien. Pero ustedes hicieron mal. Estaba dentro del decreto de Dios que los hermanos hicieron mal. Pero Dios no es responsable de eso, Ellos eran los responsables. Porque lo hicieron en su libre albedrío, aunque sean esclavos del pecado, tenían libre albedrío esclavizados al pecado. Sí, Ricardo. La Reina Valera lo dice más bonito otra vez. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Amén. También vemos dentro de esta sección que estamos viendo de que el decreto de Dios incluye los actos pecaminosos de los hombres. Vamos a 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, 9 al 11. Dieciséis, 9 al 11. Y él le respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sardes? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Ok, voy a repetir el texto. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice y si el Señor le ha dicho, maldice David, ¿quién pues le dirá, por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. ¿Estaba pecando él maldiciendo a David? Sí. Claro que estaba pecando, pero estaba dentro del decreto de Dios. Pero estaba dentro del decreto de Dios que lo hiciera. Pero él era responsable por su pecado, por estar maldiciendo. Segunda de Samuel 24:1. Repito, estamos viendo el decreto de Dios incluye los actos pecaminosos de los hombres. Segunda de Samuel 24:1. Dice, leo, de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Yo quisiera, busquen ese texto, lo tienen, ¿verdad?
Alguien que busque Primera de Crónicas 21:1. Ok. Primera de Crónicas 21:1 dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Y segunda de Samuel 24:1 dice, de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pregunta, ¿quién fue que incitó a David para que hiciera el censo? Lo cual iba en contra de la voluntad de Dios. Era un pecado de David. ¿Quién fue? ¿Dios o Satanás? Aquí dice un sitio Dios y en otro Satanás. ¿Eh? Hermanos, recuerden, aquí no hay contradicción. Aprendamos a estudiar la Biblia. Cuando se presentan textos como estos, que parecen contradictorios a nuestro sentido común, pero ven acá, ¿cómo va a ser? Hermano, los dos textos están arrojando luz de esa realidad espiritual que está tras bastidores donde nosotros no podemos llegar. Entendamos eso. Y aquí está diciendo que en Crónica nos dice que fue Satanás quien incitó a David. Entonces, David pecó. Él fue responsable de su pecado. Satanás lo incitó. En el otro texto dice que fue Dios. ¿Qué pasa? Sabemos por la Escritura que Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Está claro, en toda la Escritura está revelado. Dios es santo, en Dios no hay maldad. Por lo tanto, estaba dentro del decreto de Dios la acción tanto de Satanás como la acción de David pecaminosa. Por lo tanto, vemos aquí también otro texto que nos demuestra que los actos pecaminosos de los hombres están dentro del decreto de Dios. Y de los ángeles también, hermano. No lo hemos mencionado, pero de los ángeles también, porque aquí está incluido Satanás. Hechos, capítulo 2. Este es un texto espectacular, hermano, para esto que estamos viendo. Hechos, capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificando. Ok, las Américas dice, a este, hablando de Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Oh, el plan predeterminado de Dios. O sea que esos hombres mataron al Señor. Estaba predeterminado por Dios. Ahora, el pecado de ellos eran responsables. A Judas nadie lo obligó a hacer lo que hizo. Él en su libre albedrío, aunque era un pecador, él respondió haciendo lo que hizo. Lo mismo Pilato. Lo mismo el pueblo cuando pedían que le diera al ladrón y que crucificaran a Cristo. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? Todos esos actos eran parte ¿de qué? Del decreto de Dios. Habrían sido preordenados, pero Dios no tiene nada que ver con el pecado de esos hombres. Vuelvo y les repito, hermano, ahí está nuestra mente. Oye, pero ¿y cómo se explica eso? Nadie lo entiende, pero vamos adelante a hablar de eso. Pero eso es lo que revela la Escritura, ¿eh? Sí, Ricardo. César, yo te digo más. Y si esos hombres no hubiesen hecho eso, no hubiesen matado a Jesucristo, que yo creo que es el pecado más grande que un ser humano puede cometer, matar al autor de la vida, nosotros no seríamos salvos. O sea, por la muerte de Cristo viene nuestra salvación. Así que de ninguna manera esos actos podían estar ausentes al decreto de Dios, porque Dios ya había determinado desde Génesis 2, Sí. que su hijo iba a morir Sí. para salvar a su pueblo. Sí, y Tello. Yo creo que es clave el énfasis suyo y el énfasis del contenido de la clase. Yo creo que mucho
la mentalidad de un creyente, de la manera que esta persona reflexiona, asimile y atesore el tema del decreto de Dios. Va a cambiar mucho en cuanto a vivir como creyente y aceptar las cosas que vienen de Dios. Hay algo producto a nuestra naturaleza que nos hace reflexionar y actuar de una manera muy diferente, y es que yo glorifico a Dios, yo resalto el nombre de Dios, engrandezco el nombre de Dios cuando las cosas me son positivas, cuando las cosas yo creo que por mi lógica están funcionando bien, y no es así. Cuando un creyente reflexiona esto que se está hablando, que se está enseñando, que nada se escapa de la mano de Dios. La Biblia es clave en muchos pasajes, y el salmista es clave igual, que dice que toda la creación debe engrandecer y glorificar a Dios, porque nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, y tú no puedes glorificar a Dios solo con una condición, tienes que glorificarlo bajo todo su decreto. Yo creo que es clave lo que usted está Así es. y la clase, los bendigo la clase. Y déjame decirte algo que tú dijiste, de esto me trae a la mente la realidad. Cuando nosotros estamos claros y creemos en la enseñanza escritural del decreto de Dios, tenemos paz mental, hermanos. Hermanos, tenemos paz. Oye, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay aflicción en este mundo que nos pueda desconectar de nuestro Dios cuando nosotros estamos claros en el fondo de nuestros corazones de que Dios es soberano, que todo está bajo su control. El mismo Dios que te dice que tú tienes que creer en este decreto mío, es el mismo Dios que te está diciendo, vas a ser atribulado, va a venir aflicción. Entonces, lo que se espera, lo menos de nosotros es que bajo cualquier circunstancia, Dios tiene un propósito. Dios está trabajando en algo. Dios está haciendo algo, simplemente cumpliendo su decreto, su propósito. Así es. Sí. No, dámele chance a Nora. Hay una palabra que está en Juan 13:25, que es la cena con Jesús está reunido con los discípulos, y especialmente en el 25 dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Preguntándole quién era el que iba a traicionar. Respondió Jesús, a quien yo quiero, vas mojado, a que es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y lo que dice acá. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Eso estaba dentro del decreto de Dios. Eso es parte del decreto de Dios, hermano. Hugo. Amén. Entonces ahí mismo en Hechos 4, 27 al 28, estamos viendo, recuerden que los actos pecaminosos de los hombres están dentro del decreto de Dios. Hechos 4, 27 al 28. Leo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron Herodes como Poncio Pilato, tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Oigan, en el versículo 28, ¿para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Hermano, más claro de ahí. Hermanos, el pastor que ya murió, Arcis Pro, comentando la confesión de Westminster en esta parte, dice, ¿ustedes se imaginan que Judas vaya donde Dios y le diga, Señor, está bien, estaba dentro del decreto de Dios, pero oye, toma en cuenta que por mi traición vino la salvación a la raza humana?
no había manera como de zafarse del castigo eterno. ¿Tú me entiendes? Hermano, la acción de Judas estaba decretada, pero Judas era el responsable. Judas es el responsable. Y ese argumento figurativo que puso Alcis Pro, realmente él lo pone para que cualquiera pensaría, oye, lo que ese hombre hizo salvó a millones de personas. Pero no, hermanos. La Biblia lo presenta que ese fue un pecado de Judas. Y aquí presenta que Herodes, Pilato, todo eso estaba predeterminado. Y hermanos, no lo vamos a ver, pero ¿y Juan el Bautista? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista, hermano? Juan el Bautista fue decapitado, como hace el grupo guerrillero este que acaban de despertar. Fue decapitado Juan el Bautista. ¿Quién le iba? Piense usted, ese hombre que era el precursor del Mesías, y Dios en su decreto estaba que iba a ser decapitado. Y de la manera que fue. Él vivía, el rey estaba viviendo con la cuñada. Y él lo amonesta por eso. Y la cuñada no quería saber, el rey no quería saber de él. Perdón, la esposa Herodías. Y no quería, y el rey le pide, ¿qué tú quieres? Y le dice, ¿qué tú quieres que te dé? La hija le danzó. ¿Y qué tú quieres que te dé? Y él le pidió, dame la cabeza. Dile que te dé la cabeza de Juan. Hermano, estaba dentro del decreto de Dios y así fue. Decapitaron a Juan. Recuerdo un hermano hace mucho tiempo que decía, no, porque Dios me protege donde quiera que yo vaya y yo no tengo miedo. Y le digo yo, acuérdate de Juan el Bautista, si está dentro del decreto de Dios. No se los digo porque, no podemos tentar a Dios. Eso es como que usted se había tirado de un edificio de 10 pisos. No, yo creo en Dios, tírese, se va a matar porque se va a matar. Y si se mató, estaba dentro del decreto de Dios, hermano. Dios lo había decretado. Ahora, con Cristo pasa una cosa muy interesante para ver toda la historia. Cristo se ofreció voluntariamente. O sea, ni aún la maldad de Judas, ni la maldad del pueblo, ni estropeó ni favoreció los planes de Dios, porque Cristo fue un cordero que se ofreció voluntariamente. De hecho, cuando él lo viene a apresar, Pedro hace resistencia y le dice, no, Pedro, nosotros no, esto es voluntario. Él estuvo orando en ese maní para tener la fuerza para ofrecerse voluntariamente. Así que si venían a buscarle un ejército, como si viniera uno solo, Jesús iba a ir, porque él sabía que su misión era ir a la cruz. Aquí también vemos el propósito. Así es. Entonces, hermano, algo claro. La Escritura no enseña. Voy a preguntar esto, a ver si estamos claros hasta ahora. Ya me queda un minuto. Bueno, no voy a preguntar nada. Proverbio 16:1, voy a leerlo. Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Oiga, qué versículo. Del hombre yo planifico y voy a hacer esto, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Proverbio 16:1. Más adelante, en el 9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbio 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Tengo una pregunta ya para terminar. Y voy con Judas. Judas se perdió, de acuerdo a lo que hemos visto hoy, Judas se perdió porque Dios vio en el futuro, como Dios conoce el futuro, Dios vio en el futuro que Judas iba a hacer lo que iba a hacer, ¿ok? Y por eso Dios lo condenó, por su acción futura que Dios conocía que iba a hacer. Pregunta, ¿eso es verdad o mentira? Mentira. ¿Alguien tiene duda de eso? ¿Y por qué mentira?
No, no me contestes tú, ¿no? ¿Por qué? Estaba en el decreto de Dios. Estaba en el decreto de Dios. Bueno, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo voy a necesitar de verdad 4 días. Ok, no 3. Oye, me están forzando a 3. Ah, ¿tú fuiste fiel a los 3? Ah, bueno, ok. Bueno, está bien, hermano. Vamos a hacerlo en 3. Entonces, tengo que cumplir órdenes. Entonces, hermano, vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar. Tellito, despídenos la clase en oración, por favor. Señor, nosotros te damos gracias, porque en tu decreto estuvo el redimirnos, el sacarnos del lodo donde estábamos y hacernos hijos tuyos. Te damos infinitas gracias, porque a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, tú nos has mostrado todas estas verdades, las cuales nosotros venimos ante ti humillados, avergonzados, arrepentidos, Señor, de nuestra condición, de nuestros pecados, de nuestras faltas, pero suplicándote que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos ayudes a vivir estas verdades. Señor, límpianos de toda maldad. Amén. Sí. Y ayúdanos, concédenos en tu gracia, en tu amor incalculable, el poder caminar contigo, el poder vivir apelando a ti a diario, Señor, para que tú a través de tu Espíritu y tu palabra nos puedas redarguir a diario, cada minuto, Señor, cada segundo. Ten misericordia de tu pueblo donde quiera que se encuentre. Mira cuántas iglesias locales en esta hora claman a tu nombre, te glorifican, te adoran en espíritu y en verdad. Concédele a tu pueblo, Señor, sentir la presencia de tu Santo Espíritu en este día. Día que tú has separado para que tu pueblo te busque en arrepentimiento y fe. Señor, visítanos en esta mañana. Tú sabes cuántas visitas hay entre nosotros. Tú sabes la condición de cada persona en este lugar. Tú sabes cómo hemos venido delante de ti. Tú sabes cuántas cosas pueden ser un obstáculo para nosotros adorarte en espíritu y en verdad. Pero nosotros no somos el centro en este día. Tú eres el centro. Tú eres el centro, Señor. Ayúdanos a adorarte como tú has dicho en tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, como tú dices en tu palabra que debemos venir a ti. Aleja todo orgullo, aleja toda condición humana, Señor, que impida esto. Tú sabes que aún en nuestras oraciones nosotros pecamos. Pero solo en tu gracia, en tu amor, en tu voluntad, tú haces posible, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Acepta los cantos, acepta la lectura, Señor, que leemos de tu porción, acepta nuestras oraciones, acepta nuestra adoración. Gracias por esta clase. Gracias por la manera en que usaste a tu siervo, Señor, para traer estas verdades a nuestras almas, a nuestros corazones. Gracias porque domingo tras domingo tú has usado hijos tuyos para traer palabra a nuestras almas. Síguelo haciendo en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.